En esta segunda parte vamos a continuar con la revisión de los casos. El siguiente caso era el de una persona que quería cobrar los cánones de arrendamiento que su arrendatario le quedó debiendo después de que básicamente le dejó botado el inmueble. Entonces, aquí ¿cuál era la cuestión? La cuestión es que la persona no está reclamando ni la terminación del contrato ni la restitución del inmueble, simplemente quiere que se le paguen sus cánones de arrendamiento. Entonces, en este caso, nos podríamos ver frente a dos situaciones diferentes. En primer lugar, podemos pensar si el contrato que ellos hicieron era un contrato escrito, que de hecho pues en un principio había sido la intención con la que se pensó el caso, sin embargo creo que en la redacción del mismo no quedó muy claro. Si el contrato hubiese sido escrito y el arrendador tiene ese contrato, recuerden ustedes que según la ley 820 del 2003, el contrato de arrendamiento escrito hace las veces de título ejecutivo. Y entonces, en ese caso, la persona puede utilizar ese contrato de arrendamiento como título para iniciar el proceso ejecutivo de cobro de suma de dinero común y corriente. Sin embargo, agradezco a quienes me hicieron el comentario al respecto. Puede también darse la posibilidad de que no tuviesen un contrato escrito. Entonces, en ese caso, lo que se tendría que hacer es tratar de construir ese título ejecutivo. En este caso, podría ser, y esto pues obviamente en gracia de discusión porque el proceso monitorio pues hasta este momento es un tema que se está implementando porque es un proceso que nació con el Código General del Proceso, podría pensarse en que el arrendador inicie un proceso monitorio para que a raíz de ese proceso monitorio se pueda constituir el título que le permita llevar adelante la ejecución, insisto, en el caso de que el contrato fuese de carácter verbal. Cabe anotar, eso sí, que esta solución solo sería posible si tenemos en cuenta que el proceso es de mínima cuantía. Recuerden ustedes que el proceso monitorio, al menos por ahora, no está pensado para procesos de menor o de mayor cuantía. En cualquiera de los dos casos, estamos en presencia de un asunto de carácter civil, común y corriente. No vamos a encontrar ninguna disposición especial frente a este tipo de casos y por ende, como la naturaleza no nos dijo nada, pues entonces vamos a tener que acudir a la cuantía. Haciendo la operación de todo lo que esta persona ha estado debiendo durante casi 24 o poco menos de 30 meses de cánones atrasados, la suma no va a superar los 9 millones de pesos, por ende cabe todavía dentro de la mínima cuantía y siendo de mínima cuantía le correspondería a un juez civil municipal. Por otra parte, en razón de territorio, pues aquí atendemos a la regla general de competencia. Tenemos el caso de que el deudor abandonó el inmueble y se fue a vivir al municipio de Buga. Y Buga tiene, entre otros, además de jueces del circuito, tiene también juez civil municipal. Y naturalmente sería en única instancia por tratarse en cualquiera de los dos casos de un proceso de mínima cuantía, que es la razón que ustedes encuentran descrita aquí. En el séptimo caso recuerden ustedes que tenemos la situación de una persona que es poseedora de un bien y otra persona que es propietaria legítima y considera que el bien le debe ser restituido. Este es el típico caso de un proceso de carácter declarativo denominado como reivindicatorio y cuyo trámite correspondería, como todo en el Código General del Proceso, al trámite del proceso verbal. ¿Por qué hablamos aquí de un reivindicatorio? Porque estamos hablando de un proceso iniciado por el propietario contra el poseedor para que le devuelva el bien. En este caso, vuelve y juega, la naturaleza del asunto no nos dijo nada, por ende vamos a tener que acudir
al tema de la cuantía para determinar si le corresponde a un juez civil municipal o a un juez civil del circuito. En razón del valor del inmueble, en este caso es un inmueble que supera en su valor catastral lo que habíamos establecido como mayor cuantía, y en ese sentido, por tratarse de mayor cuantía, le corresponde a un juez del circuito. En Ipiales Nariño encontramos que Ipiales efectivamente tiene, si no estoy mal, son 2 juzgados civiles del circuito, y en razón del fuero real le correspondería de manera privativa a ese juez, es decir, al juez civil del circuito de Ipiales. Insisto, aquí estamos en una discusión sobre el derecho de dominio, y esa sola discusión hace necesario la aplicación del fuero real, es decir, el numeral séptimo del artículo 28 del Código General del Proceso. En el caso número 8, podía prestarse para algunas confusiones sobre si lo que se tenía que iniciar era un liquidatorio o no. Pero aquí vamos a hacer una aclaración. Fíjense que el caso señala, ya se hizo la sucesión, la empresa quedó en manos de los herederos, y lo que hicieron los herederos fue poner a alguien como administrador. Cuando un administrador no rinde cuentas sobre los resultados de su administración, lo que cabe en este caso es iniciar un proceso de rendición de cuentas. Este proceso, que lo vamos a ver con detalle más adelante, tiene 2 formas. La rendición provocada de cuentas, que es cuando el administrador es renuente a rendir las cuentas, y entonces los propietarios o quienes tengan interés en la administración tienen la posibilidad de exigirle que las presente. Y tiene otra forma, que es la rendición espontánea de cuentas, que es cuando el administrador quiere presentar las cuentas, pero son las demás personas, pueden ser los otros miembros de la sociedad o pueden ser los propietarios, etcétera, quienes se niegan a recibir. En este caso, estamos en presencia de un proceso declarativo de rendición de cuentas con trámite verbal, de rendición de cuentas provocada. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la heredera, que se fue a vivir a Nueva York, no quería dar cuenta sobre qué estaba haciendo con la empresa. En este caso nos encontramos frente a una situación particular. En primer lugar, ya encontramos, igual que en casos anteriores, la naturaleza pues no nos dice gran cosa, la rendición de cuentas no está contemplada en ninguno de los artículos en ninguno de los artículos del 18 al 24, y entonces pues en este caso tendríamos que atender al tema de la cuantía, entendiendo como cuantía pues lo que la persona que exige la rendición de cuentas considera se le debe reconocer, se le debe entregar o se debe mostrar en un momento dado. Y nos encontramos también frente a otra particularidad, y es que en este caso el demandado no tiene domicilio en el país. ¿Qué hacemos en este caso? Nos vamos a la parte final del numeral primero, para efectos de la competencia territorial, del numeral primero del artículo 28 del Código General del Proceso, que nos dice que en aquellos casos en donde la persona no tenga residencia en el país, pues se puede acudir al domicilio del demandante. En este caso están legitimadas para demandar 3 personas, que eran los otros 3 herederos. Y entonces aquí la respuesta podría variar dependiendo de cuál de los herederos va a asumir, digamos, la batuta, va a tomar la batuta para efectos de iniciar el proceso. Y entonces uno de los herederos vive en San Gil, el otro en Ocaña y el otro en Saravena. En el caso de San Gil y de Ocaña, los dos son cabeceras del circuito y los dos tienen juzgados del circuito. En el caso de Saravena, Saravena lo que tiene es un juez promiscuo del circuito y algunos juzgados promiscuos municipales. Entonces, pues dependiendo de cuál de los herederos tuviéramos nosotros en cuenta para tomar la batuta del proceso, cualquiera de estos jueces estaría
legitimado, o mejor, sería competente para conocer de este proceso en particular. Y por último, estamos en presencia del caso de la señora que dejó en depósito, esa era la figura que aplicaba acá, un depósito de carácter comercial en el sentido en el que dejó a guarda, digámoslo así, dejó guardando el piano a una persona y le dijo, pues yo después le pago una suma de dinero por hacerme el favor. En este caso, lo que se dio a esa señora en virtud del contrato de depósito de alguna manera fue la tenencia del bien. No estamos hablando acá de un contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque ella no, es decir, el acuerdo que hicieron no fue para que el otro utilizara el bien, en este caso el piano, y pagara un canon de arrendamiento. Simplemente estamos en una situación en donde la persona lo que hizo fue dejar en depósito el piano mientras se hacía el traslado de su hija y demás. Y entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Pues tenemos simplemente una restitución común y corriente. Insisto nuevamente, la naturaleza no nos dice nada porque no la encontramos en ninguno de los casos especiales. Y en este caso, nos encontramos también con que el bien objeto de la tenencia se encuentra ubicado en el municipio de Pamplona. Y ustedes recuerdan que la tenencia también está incluida en el numeral séptimo del artículo 28 del Código General del Proceso, en donde dice que en ese caso, por tratarse de una restitución, sería competente de modo privativo el juez del lugar de ubicación del bien. ¿Por qué sería un proceso de única instancia? Pues aquí tendríamos que aplicar la última parte del artículo, perdón, la última parte del numeral sexto del artículo 26, en donde nos hace referencia a que en aquellos casos en donde se trate de restitución de tenencia por un título distinto del arrendamiento, lo que se va a tomar como criterio para la competencia es el valor del bien. Aquí teníamos un bien que valía 26 millones de pesos, lo cual no supera la mínima cuantía, por ende era de única instancia. Creo que se nos quedó por fuera un caso, que es este. Sí, perdón, creo que nos saltamos un caso y fue este. En este caso, que lo habíamos dejado de lado ahorita por error, estamos en presencia de la impugnación de actas y asamblea de junta de socios. Fíjense que el socio inconforme no está peleando ni por la existencia ni la constitución de la sociedad, ni tampoco está exigiendo la liquidación de la misma. Él simplemente considera que la decisión que se tomó en esa asamblea es contraria a derecho, de pronto que es contraria a los estatutos de la entidad, etc. En este caso, recuerden ustedes lo que establece para efectos de determinar la competencia. Aquí sí tenemos una situación en donde la naturaleza del asunto nos está remitiendo a un juez en particular. Y es lo que ocurre cuando en el artículo 20 se establecen las competencias de los jueces civiles del circuito en primera instancia. En el numeral octavo, ustedes encuentran la impugnación de actos de asambleas, juntas de socios, de cualquier órgano directivo de personas jurídicas, sin perjuicio de la competencia atribuida a autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales. ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso le podría corresponder o bien a un juez civil del circuito o bien a la Superintendencia de Sociedades. Recuerden que este es uno de los casos en donde la norma establece que las autoridades administrativas, lo encontramos acá en el numeral 5 del artículo 24, la Superintendencia de Sociedades podría tener competencia para esa impugnación. Y entonces la persona acá podría escoger en someter el asunto a conocimiento del juez civil del circuito del lugar de domicilio de la sociedad demandada, que en este caso sería Cali, o ante la Superintendencia de Sociedades, que de hecho la Superintendencia de Sociedades tiene direcciones regionales, sobre todo en las
ciudades que son capitales de departamento. Entonces aquí tendríamos esa doble comparación.